noches a todos ustedes. Bienvenidos al estudio bíblico de los miércoles. Mi nombre es Pepe Vaz. Yo soy el pastor de la Iglesia Comunión de Vida y le queremos dar la bienvenida a toda la comunidad que nos está viendo a través de Facebook Live en el sitio de Comunión de Vida y en el sitio de Pepe Vaz Jr. a través de Facebook, y a los hermanos de Comunión de Vida que nos están que se están uniendo a esta teleconferencia a través del sistema de Zoom. Como todos los miércoles tenemos este estudio que usualmente el pastor Julio Dávila es quien lo conduce, y en el día de hoy pues yo quería tomar este tiempo, ¿verdad? Hablé con el pastor Julio para compartir con ustedes un estudio, o más bien una palabra, pero un estudio práctico de cosas, cómo prepararnos en momentos como este. Sabemos que estamos en nuestras casas, estamos albergados en nuestra casa, protegiéndonos, tal y como el gobierno pues, nos ha dicho que nos quedemos en la casa, y queremos exhortarle que se queden en su casa hasta que todo esto pase, o hasta que pues tengamos la libertad para entonces poder salir libremente, permanezcamos en nuestras casas seguros y demás. Pero en este tiempo, todo este tiempo especial que existe por motivo del virus corona y la pandemia la crisis global que se está llevando a cabo, que es una crisis sin precedentes, tenemos que ponerlo en perspectiva en cuanto a el impacto a corto y largo plazo que pudiera traer potencialmente a nuestras vidas. Y por eso es que yo sentí que era importante pues comunicarme con ustedes y compartir estas impresiones con ustedes, a la luz primero de la palabra, luego a la luz de las recomendaciones que muchos expertos en la materia tienen, y compartirles a ustedes básicamente desde el punto de vista de cómo como cabeza en mi casa, de mi familia, en mi vida personal, cómo yo voy a implementar, qué cosas vamos a implementar aquí como familia. Eso es lo que yo les quiero compartir a ustedes. De manera que vamos a empezar orando, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor, y, y vamos a reconocer al Señor en nuestro medio y darle gracias por su gran amor y por su gran misericordia. Por su amor y por su misericordia. Amén. Oh, muy bien. Muy bien. Es que teníamos personas que estaban entrando a la conferencia y se me había olvidado darles acceso inmediato. Así que me disculpan por eso. Pues bien, vamos a comenzar orando, presentando este tiempo delante del Señor, y para entonces entrar en el detalle de lo que es el estudio en sí y lo que el Señor nos tiene en el día de hoy. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos tan agradecidos por esta noche tan hermosa que nos has dado, Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios que en tu soberanía y en tu supremacía sobre todas las cosas, te ha placido revelarte a nosotros por medio de Jesucristo, Señor, para nuestra redención y salvación. Y gracias, Señor, por ese día en que tú llegaste a nuestras vidas, que tú llegaste a mi vida y llegaste a la vida de aquellos hermanos que nos están viendo, que son creyentes, que están caminando en ti. Gracias porque tú te mostraste y extendiste tu gracia y tu misericordia a sus vidas. Y estamos inmensamente agradecidos porque fuera de ti no hay nada, Señor. Y podemos vivir confiados en la certidumbre de que aún esta crisis global que está ocurriendo, tú estás en control sobre todas las cosas. Señor, te pedimos que tu misericordia sea en este tiempo, Señor.
sobre, sobre esta nación, Señor, sobre las distintas naciones, todas las naciones de esta tierra, Señor, que tu misericordia, que tú extiendas tu misericordia sobre ellos, Señor. Y que aunque esto sea un tiempo donde tu palabra, tu glorioso evangelio, irrumpa en medio de los corazones, que las vidas descubran, se den cuenta la necesidad que tienen de un redentor en la persona de Cristo Jesús. Señor, y al mismo tiempo presentamos este tiempo, este estudio. Señor, presentamos aún los hermanos que están y las personas que están viendo este estudio, Señor. No sabemos cuáles son sus circunstancias específicas desde el punto de vista de finanzas, desde el punto de vista de empleo. No sabemos cuáles son sus circunstancias específicas con respecto a la salud, pero tú las sabes, Señor. Y podemos presentarlas delante del trono de tu gracia. Y en este momento, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tú nos hables y tú nos dirijas. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues nuevamente le damos la bienvenida a todos los hermanos de Comunión de Vida y a todos los hermanos que se están uniendo a través de Telezoom, de Zoom teleconferencia y a través del sistema de Facebook Live. Le damos la bienvenida. Vamos entonces a considerar el mensaje o el estudio del día de hoy que se titula Sabiduría en estos tiempos. Cuando la crisis del coronavirus toca el bolsillo y el trabajo. Yo quisiera poner en perspectiva, ¿verdad? Cuando veo las noticias y yo no soy una persona, yo veo las noticias, pero las noticias también pueden ser un poco adictivas a nuestra sanidad mental, ¿verdad? Si permanecemos mucho tiempo en ella. Entonces, pues yo veo lo que me tengo que enterar, pero ya cuando veo que se pone la histeria y todas esas cosas en la televisión, pues ahí sencillamente yo me retiro y me entero de lo suficiente. Pero sí, todos los medios noticiosos, liberales, moderados, conservadores, todos están de acuerdo de que de que este país pudiera estar pasando por una crisis de singular, eh, eh, de singular envergadura. Y entonces es importante que, que nosotros estemos listos, ¿verdad? Como iglesia del Señor, como pastor, es mi responsabilidad, ¿verdad? Poderles orientar a que, de acuerdo a los principios que nos dice la palabra, las escrituras, cómo vamos a responder, cómo vamos a prepararnos primero y cómo vamos a responder en estos momentos de crisis. Sabiendo una cosa, que nosotros, nuestra confianza y nuestro descanso está en la persona de Cristo Jesús, en virtud de la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Eso no nos queda la menor duda. Y por causa de eso, por causa de que Él hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús, nosotros le pertenecemos, nuestras vidas hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hay una unidad en el Espíritu con Dios por medio de Jesucristo y podemos tener la certeza y la seguridad de que nuestras vidas están plenas en Cristo Jesús. Estamos completos. En Colosenses dice que en él estamos completos. Entonces, eso no nos quepa la menor duda. Al mismo tiempo, ese mismo Dios en quien estamos completos a través de la persona de Cristo Jesús, nos ha dado el don de sabiduría y nos ha dado el don del sentido común para que nosotros lo ejercitemos. Y entonces hay cosas, hay cosas en las escrituras que nos habla acerca de cómo conducirnos en nuestra vida cristiana, nuestra vida, no solamente nuestra vida espiritual, sino nuestra vida aquí en lo natural, en las áreas donde Dios quiere tener también la supremacía en nuestras vidas. Y entonces por eso el título de sabiduría en estos tiempos. No es la intención de este estudio crear temor o crear una histeria, sino sencillamente estar debidamente informados y debidamente preparados
y que nosotros podamos tomar inventario de nuestra vida en nuestra casa para que podamos tomar decisiones educadas y dentro, como decía, valga la redundancia, en la sabiduría de Dios. Así que, sin más, sin más, yo tengo que hacer este descargo de responsabilidad porque aunque voy a estar tocando temas teológicos, bíblicos dentro de las escrituras, también voy a tocar temas que entran en lo que tiene que ver con las finanzas personales de cada uno, tu bolsillo, mi bolsillo, y tiene que ver también con cosas que dentro de la rama de lo que son recursos humanos en los lugares de empleo. Y tengo que hacer este descargo de responsabilidad porque este estudio está siendo emitido a través de Facebook Live y el mundo entero lo puede ver potencialmente. Y entonces, pues no estoy reclamando pericia ni en el área de las finanzas ni en el área de recursos humanos. Sencillamente estoy compartiéndoles a ustedes desde el punto de vista, primero, como ministro del Señor, como pastor, ¿verdad? Y responsable delante del Señor por la gracia del Señor en esta pequeña manada que se llama Comunión de Vida, pero al mismo tiempo como en la posición que Dios me ha puesto en mi casa, como marido, como padre, como jefe, como cabeza en mi casa. Disculpe un momentito, mi teléfono se me cayó. Ok, entonces, pues así que este estudio no debe ser interpretado como consejería financiera. Si yo alguna vez hago algún tipo de tema financiero en este estudio, es solamente desde el punto de vista de las decisiones que mi esposa y yo estamos haciendo y queremos compartirla con ustedes para que tengan idea y ustedes lo ponderen. Pero si ustedes necesitan profundizar más en ese tema, ustedes tienen que buscar una persona experto en la materia de la consejería financiera. Si yo fuera a reclamar pericia en consejería financiera sin serlo, pues estaría cometiendo un grave, estaría entrando en una violación de la ley, ¿verdad? Hay legalidades envueltas aquí. Así que es importante que yo haga esta aclaración. Lo segundo que estoy haciendo, estoy aclarando otra vez, valga la redundancia, valga la aclaración, que estamos compartiendo el plan de juego que el pastor Pepe Vaz estará implementando en sus finanzas personales. Y como tema, no, como yo no reclamo tener la pericia en todas estas áreas, les voy a referir primeramente el estudio bíblico de mayordomía que el hermano Luis Omar Mercado, aquí de la Casa de Comunión de Vida, él llevó a cabo hace ya año y medio. Y eso lo pueden, la enseñanza se llama La mayordomía de nuestra vida y el mayordomo fiel. Se encuentra en el canal de YouTube de Comunión de Vida, lo pueden ver allí para que ustedes vean detalle. Yo voy a tomar algunos aspectos de ese estudio que él dio y que por fortuna pues nosotros lo pudimos grabar. También Dave Ramsey en la Universidad de la Paz Financiera, Financial Peace University, que él es un experto en finanzas personales. Eso es una fuente de mucho crédito, sobre todo en las iglesias, en todo lo que tiene que ver con finanzas personales, con presupuesto y todas esas cosas. Ahí yo voy a estar tomando también cierta material que le puede servir a ustedes de valor. Esperemos que confiemos en el Señor, ¿verdad? Y que les sirva de gran utilidad. Y también estuve viendo el blog de Charlene Johnson, que ella es una experta en lo que tiene que ver con negocios en línea, y también el blog de Marda Vargas Enterprise, que ella es una experta en el área de los negocios también y de recursos humanos específicamente. A todos ellos, muchas gracias, ¿verdad? Algunos los conozco, Magda es mi cuñada, da la casualidad también. Ella es la esposa de mi hermano y ella tiene su negocio de recursos humanos y dando este tipo de orientación y tiene mucho valor que dar en todas las áreas desde el punto de vista del dueño de negocio, pero también
muchos empleados. Si tú trabajas como empleado para una compañía, puedes conseguir mucho valor a través de los blogs de estas personas. Estos son fuentes confiables, pues de la cual yo me he nutrido para prepararme esta noche. Así que habiendo dicho el descargo de responsabilidad, comenzamos que ante la crisis mundial que se está llevando a cabo hoy día, pues hay unas áreas de impacto y esas áreas son, primeramente, mi bolsillo y mi empleo. No sabemos, hay mucha incertidumbre. Hay personas que tienen miedo. Hay personas que han sido, probablemente ustedes ya han sido despedidos temporalmente y le han dado un paquete para que fueran a reclamar el seguro de desempleo, todo ese tipo de cosas. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Diariamente pues aumentan los reclamos diariamente aumentan los reclamos por la cuestión de los reclamos por la cuestión de desempleo. Y entonces es importante que estas son las áreas que van a ser grandemente impactadas. Imagínate una cosa, imagínate que tú trabajas vamos a decir, yo trabajo en el sector educativo, mi trabajo de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde es en el sector de la educación. Nosotros, mi esposa y yo somos educadores, trabajamos en educación cristiana. Y entonces, en educación cristiana, ahí cabe mencionar que estamos hablando de una institución privada. Entonces, pero que se nutren de personas que pagan para poner a sus hijos en una entidad privada de educación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero si esos padres que trabajan, por ejemplo, mayormente en Charlotte, en el área de la banca o en el área de desarrollo, de construcción y esas cosas, de repente ocurre una recesión en la economía y sus trabajos o sus negocios, algunos son dueños de negocio, pues se pone lenta la cosa, pues va a tener un impacto directo en la posibilidad de que esos estudiantes estén matriculados en colegio cristiano. Hagamos de la idea de eso, ¿verdad? O sea, un sector de la economía puede afectar a otro sector directa o indirectamente. ¿Ves? Y entonces eso plantea que a la larga pues puede afectar nuestro país, ¿verdad? Y entonces, como cristianos, nosotros tenemos que poner nuestro descanso y nuestro reposo en Dios, que es quien va a proveer todas las cosas, todas nuestras necesidades conforme a nuestras riquezas, a sus riquezas en gloria. Pero al mismo tiempo, pues, son cosas que tenemos que prepararnos. Así que son dos áreas que van a estar eh, íntimamente impactadas potencialmente durante el tiempo de crisis. Así que el llamado que Dios nos está llamando esta noche es: pon tu casa en orden. Es tiempo, ahora mismo, que eso es el gran momento que nosotros tenemos, ya que estamos en casa, no estamos saliendo, eh, podemos ver, tomar inventario de que cómo yo estoy administrando mi tiempo, cómo yo estoy administrando mi casa. Yo conozco personas que están aprovechando este tiempo para hacer la jardinería, para pintar la casa, hacer arreglos en la casa, y eso está bien, ¿verdad? Eso es parte de poner la casa en orden. Y la otra parte de poner la casa en orden implica en cómo tomar inventario de qué, de prepararnos. Y de eso es que se trata en este tiempo. Esto es un tiempo que Dios te está dando para poner tu casa en orden. Vamos a comenzar primero con el principio de la mayordomía financiera. Hay muchos tipos de mayordomía. Está la mayordomía del tiempo, está la mayordomía de nuestros trabajos, la mayordomía sobre nuestros talentos, la mayordomía sobre nuestra persona, nuestra personalidad. Pero al mismo tiempo,
En este caso nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la mayordomía financiera. Y es que la Biblia se refiere a alrededor de 2.350, más de 2.350 versículos de la Biblia se refieren directamente a lo que tiene que ver con la mayordomía financiera, con el uso del dinero. Jesús mismo trata este tema de la mayordomía del dinero. Y nuestro manejo de las finanzas en realidad refleja nuestra relación con Dios. O sea, porque el dinero crea un sentido de poder adquisitivo, de que con el dinero yo puedo obtener poder, yo puedo comprar cosas, yo puedo gastarlo. Y muchas veces, si no tenemos una perspectiva de prioridades en Dios, de acuerdo, ¿verdad? Y no reconocemos que, por ejemplo, ese dinero que nos llega, que ya sea de tu negocio, ya sea de tu trabajo, ya sea de tu oficio en jornada libre, ese dinero, el principio de mayordomía entiende que todo le pertenece a Dios y nada me pertenece a mí, porque al final de cuentas, un día nos vamos a morir, nos van a enterrar y el dinero se va a quedar aquí y los hijos, y espero que no sean los míos, los hijos, la siguiente generación, pues se van a estar peleando por lo que dejó el viejo cuando murió, antes de morir. ¿Verdad que sí? Eso lo hemos visto. Sin embargo, Dios es dueño de todo. Es un reconocimiento de que Dios es dueño de todo. Pero en la medida en que nosotros manejemos nuestra finanza, es como ese principio en las escrituras que dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso está en Mateo 25. Muy bien. Entonces, consideremos lo que es mayordomía. La mayordomía es la administración obediente de la vida y sus recursos. Otra vez, la administración obediente de la vida y sus recursos. Fíjense que es una administración. Estamos administrando, estamos manejando, pero hay un nivel de obediencia, hay una rendición hay un reconocimiento de que estamos bajo autoridad y por lo tanto está el elemento de la obediencia. Y esa obediencia es bajo la dirección del Espíritu Santo con el propósito de glorificar a Dios y aportar al avance de su reino. Eso es la mayordomía. La administración obediente de la vida y sus recursos bajo la dirección del Espíritu Santo con el propósito de glorificar a Dios y aportar al avance de su reino. Ahora, los fundamentos de la mayordomía estriban en que es un acto de adoración a Dios, es un acto de rendición a Dios, porque estoy reconociendo de que todo le pertenece a Dios y nada me pertenece a mí. Incluso mis hijos, mi familia, todo le pertenece a Dios. Y yo solamente soy un administrador de eso que Dios me dio por un tiempo. Y piensa en los hijos. Los hijos un día se van a casar, se van a ir de casa, van a estar fuera de la custodia tuya, eventualmente. Así que los hijos son de uno por un tiempo, Dios nos los da por un tiempo, tenemos que criarlo de acuerdo al principio de mayordomía de la crianza de nuestros hijos, pero cuando nosotros lo hacemos en obediencia a Dios, es un acto de adoración a Dios. Es de acuerdo al favor inmerecido de Dios. Dios nos da la capacidad de poder administrar bienes y recursos por la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido de Dios. Es un acto de gratitud a Dios, en acción de gracias a Dios. Pero el gran fundamento está la confianza y la fe en Dios. Porque yo he puesto mi confianza y mi fe en Dios, es que yo puedo vivir en adoración a Dios, confiándole todos los recursos que Él ha puesto a mi disposición,
sea mi trabajo, mi familia, mi casa, mi empleo, mi dinero, todas esas cosas en acto de adoración a Dios, como el acto de Dios en la extensión de la gracia de Dios hacia nuestras vidas, y nosotros en acción de gracias a Dios, nosotros pues somos buenos administradores. Así que vamos a tratar varios pasajes bíblicos y voy a ir bien a grandes rasgos, ¿verdad? Como decía, hay más de 2350 versos bíblicos que tratan acerca del dinero en la Biblia. Así que eso es un tema muy importante. Nosotros vamos a tomar algunos ¿verdad? Para ponerlo en contexto lo que queremos traer. Bien, los primeros frutos, obediencia con promesa. En Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 11, dice un mandamiento: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El principio de la mayordomía estriba en que nosotros, lo que nosotros tenemos, el dinero que nosotros tenemos, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y como en un acto de adoración, y esto es un tema importante, es que nosotros vamos a separar los diezmos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los diezmos al alfolí, ¿verdad? Estamos dándole lo mejor, los primeros frutos a Dios, como un acto de adoración, como un acto de gratitud a Dios. Señor, gracias por tu provisión. Así que cualquiera que sea nuestra situación financiera, el acto de adoración a Dios a través de nuestras finanzas eso nunca, Dios no ha cesado ese llamado, a ser adoradores, aún en ese aspecto de la mayordomía financiera. Pero fíjense una cosa, dice, y lo enfaticé, la palabra probadme. Dios, este es probablemente el único versículo donde Dios nos está retando a que me pruebes. O si no es el único, es uno de los pocos versículos donde Dios te está retando a que si tú obedeces a Dios, pruébame ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y eso es muy importante porque aquí es obediencia, pero con promesa. Tu corazón está delante de Dios, obedeciendo a Dios, pero en un acto de adoración, no obedeciendo como algo compulsorio, como una cosa que hay que hacer, sino en una obediencia, como en un acto voluntario de una rendición total al Dios del universo, al Dios Rey Supremo sobre nuestras vidas. Y Dios nos dice, nosotros le damos los primeros frutos de todos los diezmos, ¿verdad? Y él dice, probadme, él va a probarme, si abriré las ventanas de los cielos. O sea, Dios es el dueño del oro y la plata. No confundamos esto con el evangelio de la prosperidad bajo ningún concepto. ¿Ok? De que el evangelio de prosperidad entiende que nosotros reclamamos, lo proclamamos y lo reclamamos como porque no los merecemos. Y nosotros no nos merecemos nada. Nosotros todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Pero Dios está probando aquí, nos está retando a que, porque Dios es fiel y Dios ha de proveer y Dios ha de aumentar en bendición. Continuamos. Obediencia con promesa. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 38, otro mandamiento: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Verdad? Y yo les quiero decir una cosa, una de las grandes bendiciones
en esta área de las finanzas. Siempre las finanzas han sido un tema que a mí pues me ha interesado, pero en un tiempo de mi vida una cosa que me causaba temor, el temor de perder. Pero al mismo tiempo, pues yo no estaba envuelto en lo que es el dar, el diezmar, el dar al Señor, como los primeros frutos al Señor en adoración, en un acto de oración. Y no lo entendía como lo entiendo ahora. Y yo les puedo decir que yo no soy rico, yo no soy millonario ni de esas cosas, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que nada nos ha faltado. Dios ha sido, su provisión ha sido en sobreabundancia. Y obviamente Dios se glorifica y Dios aumenta y Dios prospera. Y yo puedo decir que Dios nos ha prosperado, ¿verdad? Y en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero en esto hemos visto la fidelidad, en esta área específica de la finanza hemos visto, mi esposa y yo, Iva y yo, la fidelidad del Señor a nuestras vidas, ¿verdad? Primeros frutos, la prioridad por el reino de Dios. Recordemos que es un acto de fe, ¿verdad? De adoración que busca glorificar a Dios y asimismo el avance de Dios, del reino de Dios. Y aquí hay un pasaje en Segunda de Corintios, capítulo 8, y el pasaje está bien más completo, pero queremos, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia en Corinto acerca del ejemplo de generosidad de los hermanos en la iglesia en Macedonia. La iglesia en Macedonia era una iglesia bien pobre, bien necesitada, que estaba pasando por momentos eh, de escasez estaban apretados, por decir así, económicamente. Y sin embargo, ellos ellos de su corazón quisieron continuar ejercitando la generosidad piadosa, ¿verdad? En obediencia a Dios. Y fíjense lo que, como Pablo les está diciendo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Fíjense, dos cosas que parecen una dicotomía, una de la otra. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y básicamente lo que ellos estaban diciendo, los hermanos de la iglesia de Macedonia, le estaban diciendo al apóstol Pablo y al grupo de personas que estaban con Pablo plantando otras iglesias y estaban propagando el evangelio por todo, haciendo los viajes misioneros y demás, que ellos se les permitiese el honor de poder colaborar con la obra del Señor. Entonces Pablo enfatiza que ellos se dieron primeramente a Dios. Luego, más tarde, en ese pasaje, en el capítulo siguiente, capítulo 9, dice, continuando, ¿verdad? El relato, la narración de Pablo acerca de la iglesia en Macedonia, Pablo le está dando una lección a la iglesia en Corinto. En Corinto dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Y esa es la lección que Pablo le está diciendo en ese contexto, ¿verdad? Y yo les insto a que lean Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 como si fuera un solo capítulo, porque el contexto está utilizando el ejemplo de la iglesia en Macedonia, como ellos propusieron en su corazón en medio de gran tribulación y en medio de su pobreza, pero
el gozo de Dios era lo que los movía hacia una sobreabundante riqueza en generosidad. Hay pobres que son ricos en generosidad. Hay ricos que son miserables porque no, porque lo que quieren es acumular y acumular y acumular para ellos mismos. Y entonces, como un principio de mayordomía, está el asunto de estar la obediencia y la sabiduría y la obediencia en acción, o lo que dice en Santiago, ser hacedores de la palabra. Y yo quisiera compartir con ustedes, y por cuestión de tiempo no voy a la historia completa, ¿verdad? Recordemos en el libro de Génesis, cuando José, uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? José fue vendido por sus hermanos por envidia y todas esas cosas, ¿verdad? Eso lo relata en el libro de Génesis. Y luego más adelante José viene a parar a, a la casa de Potifar, que era una persona de alto rango en Egipto, del faraón en Egipto. Y luego José es tentado por la esposa de Potifar. Y luego José, básicamente la esposa de Potifar acusa falsamente a José de haberse prospasado con ella y haber abusado de ella y demás. José termina en la cárcel y pasan varios años, pasan muchos años, y José está en la cárcel, está en la prisión, y de repente el faraón tiene un sueño. Y en ese sueño, discúlpeme un segundito, el faraón está básicamente en ese sueño, el faraón está bastante abatido por el sueño en sí. Y José, llaman a José, se acuerdan de que José era un hombre que interpretaba sueños, lo llaman y a fin de cuentas él interpreta el sueño del faraón. En ese sueño del faraón, la interpretación, yo les invito a que lean Génesis 40 y 41, José lo interpretó como 7 años de prosperidad que Egipto iba a pasar, a atravesar. Iba a experimentar 7 años de prosperidad y luego 7 años de escasez donde habría una escasez extrema. Y entonces el acto de sabiduría y obediencia en acción, aquí lo vemos, dice, la recomendación es de guardar la 10ª parte de los bienes durante esos años de prosperidad. Vamos a reservar, poner en reserva la 10ª parte de esos bienes para cuando vengan los años de escasez. Y Dios le dio gracia a José delante de Faraón, al punto de que lo nombró gobernador de Egipto. Y en ese punto, y por fin llegó el tiempo de escasez, y porque hicieron las cosas de acuerdo a la sabiduría de Dios a través de José, que José según lo había indicado, hubo provisión no solamente para la nación de Egipto, sino para las naciones vecinas. Y aquí vemos el principio redentor, porque recordamos que los hermanos de José habían vendido a José. Y José posiblemente habían pasado décadas desde que no veía a su familia y él no sabía si su padre ni siquiera estaba vivo. De repente, pues hay una gran escasez en Canaán y vienen los hermanos de José, obviamente, a pedir ayuda a Egipto. Y eso lo vemos como un principio redentor. Aquí el plan redentor de Dios proveyendo y abriendo el camino, ¿verdad? En su
revelación progresiva del plan redentor de Dios a través de Cristo Jesús, Dios proveyendo el camino, protegiendo el camino de ese remanente, a través de esa simiente a través de la cual Jesús habría de nacer. Pero obviamente José no sabía eso de la simiente ni de remanente, pero nosotros que vemos la historia desde aquí y vemos hacia atrás, podemos ver e identificar la provisión de Dios. Sin embargo, ponte a pensar y extrapolando las cosas, ¿verdad? Aquí un poco y aquí utilizando, cayendo en el terreno especulativo. ¿Te pudieras imaginar qué hubiera pasado si José no hubiera sido encarcelado, vendido por sus hermanos primero, luego encarcelado, luego puesto en prosperidad como gobernador de Egipto y luego haber dado estas instrucciones de guardar la 10ª parte, entonces racionar esos bienes de esa reserva nacional, por decir así, ¿verdad? Para el tiempo de escasez. Se hubieran imaginado, quizás no hubiera ocurrido un encuentro con sus hermanos, quizás no hubiera ocurrido una reconciliación con esos hermanos, un reencuentro con su padre, quizás, y por ahí las implicaciones que hubiera tenido aún hasta nuestros días, ¿verdad? Pero Dios en su soberana voluntad, Él protegiendo ese remanente. De manera que siguiendo estos principios de sabiduría y obediencia en acción, ahora vamos a ir al grano. Vamos a ver, lo primero que, por ejemplo, lo primero que yo voy a hacer en mi casa, o lo que ya yo he estado haciendo por muchos años, ¿verdad? Pero voy a revisar y repasar es un presupuesto, mi presupuesto. Y mi presupuesto es cuánto dinero entra en mi casa, como dice en inglés, take it to the bank. Cuánto dinero entra en mi casa o es depositado en mi banco el día que yo cobro en mi trabajo o el día que yo cobro, punto. ¿Cuánto dinero yo tengo? No cuánto dinero en bruto, o sea, después que reducen los impuestos, seguro social, todos los beneficios del trabajo, las cosas, ¿verdad? Que te deducen de tu cheque, cuánto dinero tú tienes en tu bolsillo a principio de mes, porque el presupuesto me va a mostrar los lugares donde yo puedo recortar y ahorrar dinero. O sea, me puede decir cuánto dinero yo tengo y luego yo puedo ver, hacer un inventario de cuántos son mis gastos. ¿Ok? ¿Cuántos son mis gastos? Bien. Y la idea aquí es exprimir hasta el último centavo que tengo. En la realidad que tengo que hacer todo lo posible en este tiempo, mientras haciendo un presupuesto y someterme a ese presupuesto para yo exprimir hasta el último centavo que tengo, porque el último centavo, cada centavo cuenta y cuenta en tiempos y fuera de tiempo de crisis, ¿verdad que sí? Yo lo sé. Así que hacer un presupuesto implica algo que es difícil, implica sacrificar por un tiempo el estilo de vida de mi familia hasta que superemos la crisis. Imagínense ustedes cuando ustedes quieren perder unas cuantas libras, aquellos que tengan problemas que quieran perder peso, ¿verdad? Como yo, pero no voy a poner como ejemplo en ese sentido. No se rían. Y entonces, pero hay que hacer modificaciones en el estilo de vida, en la manera en que nosotros nos alimentamos, ¿verdad que sí? Hacer recortes en ciertas cosas, en las azúcares, en los lácteos, en las harinas, los excesos. Lo mismo ocurre en el presupuesto, es un tipo de dieta, aunque difícil, sacrificar por un tiempo el estilo de vida de mi familia hasta que superemos la crisis. Es exprimir cada centavo. Tenemos que establecer prioridades y realmente Dave Ramsey en su Universidad de la Paz Financiera, él señala 4 áreas claves que
tiene que ser la prioridad en toda persona cuando se trata de la finanza. La primera es la comida. Tú tienes que asegurarte tu sustento, tu comida. Lo segundo es las utilidades. En otras palabras, tú tienes que asegurarte que tienes electricidad, porque sin electricidad no puedes cocinar y necesitas luz, necesitas, eso son una necesidad imperiosa, necesitas agua, agua potable, servicio de agua, necesitas teléfono, te enfermas, necesitas comunicarte, ¿ves? Y esos son a grandes rasgos las utilidades, o sea, la comida, las utilidades. Lo tercero es el abrigo, la vivienda, tu casa, tu apartamento, el techo. Eso es una prioridad, tiene que ser prioridad. Y luego, finalmente, tu medio de transporte. Tu medio de transporte. Son las cuatro, de manera que las cuatro áreas que nosotros tenemos que tener como prioridad es el alimento, el sustento, las utilidades, agua, luz, teléfono, la vivienda, el abrigo, la cubierta y el medio de transporte. Esas son áreas que tenemos que asegurarnos y que tenemos que proveer, y que en tiempos de crisis, esas son las cuatro áreas que tú vas a enfatizar y que vas a asegurar primero y que van a ser tu prioridad. Vamos a entrar en más detalles. Lo que vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Lo próximo que Dave Ramsey recomienda es ajustar los pagos de deuda. En otras palabras, tú tienes que hacer inventario de todas las deudas, cuántas deudas tú tienes. Debes tarjeta de crédito, tú debes un carro, tienes una letra de un carro y bastante sustancial. Tienes tienes cualquier deuda que no incluya la hipoteca de la casa. ¿Ve? O sea, la hipoteca de la casa es considerada buena deuda, pero cualquier otra deuda que no sea la hipoteca de la casa, esos son los pagos de deuda que tú debes ajustar, especialmente las deudas de consumidor, las deudas de tarjetas de crédito. Y durante ese tiempo, quizás tú has estado pagando, por ejemplo, una cantidad por encima de cuando te llega el estado de cuenta, te dice la cantidad mínima a pagar que tienes que pagar para el 15 de este mes es tanto, y quizás tú dices, no, yo voy a pagar $50 arriba de eso, encima de eso. Pues quizás, pues por este tiempo de crisis, debes entonces reducir y pagar el mínimo requerido por tus acreedores. Así que ajustar los pagos de la deuda. Porque mi enfoque va a ser, otra vez, guardar la mayor cantidad de efectivo, de cash posible, y usarlos en las cuatro prioridades para mi familia: la comida, las utilidades, mi vivienda y mi medio de transporte. El principio aquí es que tu familia, mi familia, tiene que comer antes de yo preocuparme por subir mi puntaje crediticio de la FICO. Los puntos míos de crediticios no son tan importantes en este momento de crisis como que mi familia coma. Y entonces hay cosas que uno tiene que poner en la balanza. Bueno, yo estoy trabajando para mantener mi puntaje de crédito, pero mi familia está pasando hambre. ¿Ve? Entonces eso va en contra de esos cuatro principios de comida, utilidades, vivienda y transporte. La otra cosa que tú pudieras aprovechar y hacer en este tiempo que estás en la casa y que pudiéramos hacer es hacer inventario de las cosas que tengo en mi casa que yo no necesito. ¿Verdad? A través de los años nosotros acumulamos y tendemos, en este país se acumulan muchas cosas. Y la realidad es que hay cosas que nosotros llega un momento que se vuelven irrelevantes, obsoletas y no las necesitamos. Así que hagamos inventario de todas esas cosas. Vayamos al garaje, ¿verdad? Al garaje de nuestras casas, o si tienen garaje, vayamos al ático, vayamos a los distintos closets que hay.
en nuestras casas donde tenemos acumulado cosas de hace 10, 20 años, 15 años o hace 5 años que no lo hemos visto. Mi regla por lo general es, y a mí, y créanme, yo no sigo estas reglas, pero yo como principio ese es si yo tengo cosas que yo en 6 meses a un año yo no he utilizado, pues yo tengo que tomar una decisión sobre esas cosas, ¿ve? Que no cosas, obviamente, valga la aclaración, cuando está en mi oficina a veces se acumula mucho papel y cosas de esas. Y yo, el papel que yo no vea, que hayan pasado 6 meses a un año y yo no lo necesite y no sea, ya haya expirado, lo que sea, eso se vota, ¿verdad? Si no es de importancia, se vota, ¿verdad? No, entonces, así con las cosas, con las pertenencias, tomemos inventario de las cosas y consideremos qué cosas queremos vender. Tal vez sean joyas, tal vez sea ropa, aquella ropa que antes nos servía, que ya no nos sirve. Cualquier artículo que tenga acumulado y que no le tenga uso. Son cosas que podemos vender. Recuérdense que aquello que usted considera obsoleto puede ser un tesoro para otra persona que venga a comprarlo y haga una venta de garaje, haga una venta, un yard sale o prepáralo. Perdón, tenemos que quedarnos en la casa, distanciamiento social. Pepe, por favor, utilice los medios de Facebook y la vender a través de Facebook, vender a través de eBay y cosas de esas. Hay medios que usted puede ser creativo sin tener que hacer una venta de garaje en su casa. Todavía estoy con el cable puesto en la venta de garaje, ¿verdad? Pero el distanciamiento social es muy importante. Haga inventario de sus gastos. ¿Cómo usted puede recortar los gastos? Piense, por ejemplo, eh, en qué servicio usted está suscrito. Usted tiene que agarrar ¿es necesario o es un antojo el que yo tenga el servicio premium de Netflix o premium de Hulu? Usted tiene que pensar eso y considerar, es un algo de necesidad que yo tenga Netflix o Hulu Premium o cualquier servicio de entrega de comida, esos servicios que usted ordena las comidas y se las mandan en una caja, se la ponen ¿verdad? Ese tipo de servicios es por suscripción. Las cajas de maquillaje, aquellas personas que estén haciendo algunos negocios con líneas de maquillaje, me van a llegar textos ya pronto, pero tenemos que pensar si realmente esos son artículos que podemos poner pausa. No estamos diciendo deshacernos, pero poner pausa a esas cosas por un tiempo de crisis. Los contratos de gimnasio, ¿verdad? La orden de películas, juegos, de la película pay-per-view a través de iTunes o los juegos, los gaming a través de iTunes, que eso tú lo pagas. Y eso muchas veces nosotros no pensamos, tú das tu número de clave, tu número de usuario, te metes en el Apple TV, das tu número de usuario, tu usuario y clave y automáticamente has hecho una orden y te hacen la factura a tu tarjeta de crédito que está ligada a PayPal. Todo ese tipo de cosas, cuando viene a ver, tú estás comprando y no te da, y se vuelve algo compulsivo. Ese tipo de cosas podemos tomar inventario y existe la posibilidad que podamos pausarlos durante el tiempo de crisis. Recuerden que esto es solamente durante el tiempo de crisis, esto no es para siempre. Vamos a superar esto. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante. La otra cosa que es muy importante en este tiempo es que estemos conectados con la comunidad de la iglesia, la congregación. Dios nos ha puesto un cuerpo y en ese estar conectados con los hermanos, tenemos en comunión de vida, tenemos la dicha de que gracias al Señor no es el medio ideal. Estamos como diciendo así, por decir así, haciendo de tripas corazón. Sin embargo, es el medio que Dios nos ha dado donde más podemos tener interacción los unos con los otros. En el día de hoy, pues yo estoy más haciendo, trayéndoles este estudio, ¿verdad? Y no estoy siendo tan interactivo, pero en otras ocasiones, pues tenemos los medios para ser interactivos, te podemos estar en contacto. Dios nos ha puesto un cuerpo
y es importante la comunión, la coinonía unos con otros, estar conectados. Y porque eh, eh, ¿verdad? Ahí donde se conocen las necesidades. Yo les quiero decir, especialmente localmente, aquí en Comunión de Vida, si hay alguno de ustedes que está pasando por alguna necesidad, pues no duden en llamarnos, ¿verdad? Ahora bien, la recomendación de Dave Ramsey es que hacer todo lo posible dentro de las cosas que hemos hecho, dentro del presupuesto, dentro del inventario de gastos, dentro de vender las cosas innecesarias, hacer eso, ¿verdad? Es hacer esa parte primero antes de pedir ayuda a otros medios, por ejemplo, la iglesia o cualquier entidad, como Ada Jenkins o cualquier otra, ¿verdad? Pedir ayuda, asegurar que realmente es una necesidad imperiosa, porque en tiempos de crisis, pues las solicitudes de ayudas aumentan y es necesario pues ser buenos. Ellos también quieren administrar bien y saber a quién están dirigidas toda la ayuda, personas que realmente necesitan esa ayuda en ese momento, en un momento de que realmente no tienen nada y necesitan la ayuda. Así que eso es lo único que les quiero exhortar. Asegúrate de recortar donde puedas y tomar cualquier trabajo temporal para trabajar duro y volver a ponerte de pie, ¿verdad? En tiempos de verdadera necesidad, no dudes en pedir ayuda. Y eso es algo que, y eso es algo que tenemos que mantener en perspectiva. Ahora bien, ¿qué hacer cuando te despiden de tu trabajo o cuando te anuncian que tus horas han sido reducidas? Y es posible que algunos de ustedes estén pasando por ese momento. Lo primero que te tengo que decir es que no puedes perder las esperanzas. Eh, no puedes, bajo ningún concepto, permitir que eso tome control de tu vida, la desesperanza. Y no dejes que el miedo te gobierne. Lo peor que uno puede hacer es actuar en temor, actuar en miedo. Cuando nosotros actuamos en miedo, tomamos decisiones. El miedo nos puede... Hay dos cosas que el miedo puede hacer. El miedo nos puede paralizar de caminar. Eso es lo primero. Nos puede, se tranca, nos trancamos y estamos aquí, estamos como en pánico. Y la otra cosa que puede ocurrir es que el miedo produce una desesperación en nosotros que causa que nosotros actuemos por impulso, por resolver. Y en ese por resolver, sin tomar inventario, sin hacer las cosas, tomar las medidas que tenemos que hacer de presupuesto, hacer inventario, hacer recortes y todas esas cosas, pues podemos tomar decisiones que nos pueden costar bien caro, ¿verdad? A largo plazo pueden tener un impacto negativo en nuestras vidas. Y yo se lo digo por experiencia, porque muchas veces yo tiendo a veces a veces pues a querer resolver, y en esa cuestión de querer resolver, nada malo con resolver. El asunto es resolver sin pensar, resolver sin meditar y reflexionar. Si resolver implica en, entrar en un compromiso de deuda que es mayor al que yo pueda obtener, pues entonces eso es una mala decisión. Si eso implica, el resolver implica comprometer los principios cristianos, los principios de la vida cristiana, los principios de fe y los principios de mayordomía en su totalidad, eso me va a causar un problema. Sí estoy resolviendo, pero, pero está causando me puede causar un problema a largo plazo. Si el resolver implica sacrificar, comprometer mi carácter y la integridad, ¿verdad? O empezar a robar, decir mentiras y todo eso por resolver, entonces eso crea eso crea un problema que puede resultar tener consecuencias a largo plazo. Y todas esas cosas ocurren porque el miedo, permitimos que el miedo gobierne. Entonces, no dejes que el miedo
te gobierne. Y otra vez, Dios te ha puesto en un cuerpo de muchos miembros, la iglesia del Señor, donde unos a otros nos exhortamos, nos apoyamos unos a otros, tenemos en comunión de vida, ¿verdad? Pueden ustedes, yo siempre estoy a la disposición para ustedes, para cualquier pregunta. Pastor Rafa, el Pastor Julio, se pueden comunicar con ellos también para cosas también de cualquier necesidad que ustedes tengan, pero no dejen, no se desconecten del cuerpo de Cristo y no dejen que el miedo gobierna. La otra cosa es cuando te despidan de tu trabajo o te anuncian una reducción de horas, ten una mentalidad de entrega de valor, no una mentalidad de miedo. Otra vez, nadie quiere escuchar esas noticias de que tú llegues el lunes a tu trabajo y te diga, mira, yo lo siento, pero las cosas están malas y no podemos seguir, no podemos seguir teniéndote trabajando con nosotros. Ten una mente de entrega de valor. Tú tienes que quitarte de tu mente el hecho de que tú eres empleado y estás trabajando ciertas horas y tu salario es tanto por hora. Tú tienes que quitarte de la mente el término de asalariado y tú tienes que pensar que cualquier cosa que tú estás haciendo en tu lugar de empleo o en tu negocio, tú estás haciendo una entrega de valor. Tú tienes unas destrezas y unas áreas de pericia que tú estás, por lo cual tu empleador o la compañía con quien tú trabajas o el negocio eh, para cuyo dueño tú trabajas, está beneficiándose en el enriquecimiento de ese negocio utilizando tu área de pericia. Y eso es importante que tú lo tengas en mente. Entonces, la mente de tengo que buscar un trabajo que me pague tanto la hora, eso es como decimos en mi país, peseteando un poco. Tú tienes que pensar más, no, yo quiero buscar un lugar donde yo pueda ser de valor a esas personas. Entonces, tengo una mente de valor. ¿Verdad? La palabra dice, y eso tiene un principio bíblico, en Colosenses 3:17 dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Es importante que tengamos esa, esa mentalidad de que nosotros, todo lo que nosotros hacemos es un acto de adoración. Tú estás en tu oficina y mientras tú estás en tu oficina haciendo tu trabajo, eso es un acto de adoración a Dios. Tú estás trabajando, tú estás haciendo eso para el Señor. Sí, se está beneficiando tu jefe, el empresario, la compañía. Tú estás contribuyendo a la compañía o la empresa o el colegio donde trabaja o el sistema escolar o donde sea que tú estás ofreciendo tus servicios. Alguien, tú estás siendo de beneficio, de valor a esas personas. Pero al final del día, tú estás ofreciendo valor de tu talento, tu área de pericia, tu experiencia, la sabiduría que Dios te ha dado. Todas esas son cosas que Dios te ha dado y tú las estás poniendo al servicio y a cambio de eso tú estás siendo compensado. ¿Ves? Así que piensa tengo una mentalidad de valor y no de miedo cuando a ti te despidan de trabajo y te anuncian una reducción de hora. Ahora, lo próximo que yo voy a decir es algo que puede ser controvertible y quizás ustedes no van a estar muy contentos, sospecho yo, algunos de ustedes no van a estar muy contentos con que yo diga esto. Ustedes dicen, pero esto es como decir, esto es como yo sobrarme delante de mi jefe me está despidiendo, me está reduciendo las horas, eso es injusticia. Escucha bien esto. Recuérdate que tú no estás en tu lugar de trabajo. Sí, ese es tu lugar de empleo, pero en realidad tú no estás pensando trabajo por salario. Tú estás pensando, yo estoy en mi lugar de empleo ofreciendo valor a esa compañía. Así que si tu jefe te dice que el lunes llegas a tu trabajo el lunes y te dice, no podemos seguirte pagando el salario porque mira, la compañía está pasando por una crisis, los clientes están aguantando de comprar
y estamos pasando por momentos difíciles y eso tiene un impacto directamente en los salarios y demás. Ese tipo de cosas que pueden pasar si no han ocurrido todavía. O sencillamente el gobierno está diciendo que esta compañía, pues lo que ofrece, pues no es un área de prioridad, por lo tanto tenemos que cerrar las puertas por el asunto del distanciamiento social y por lo tanto no podemos seguirte pagando durante este tiempo porque no hay producción. Eso pasa también. Pues tú en esas cosas a tu jefe, tu respuesta va a ser probablemente yo entiendo, yo entiendo que las cosas están mal. Quizás yo pudiera ofrecer mis servicios gratis para usted. Y eso le está dando un mensaje a su jefe. Yo no estoy diciendo que ahora tú vas a estar, voy a desempacar esa frase, ¿ok? Porque tampoco estoy diciendo que tú vas a trabajar de gratis y para que los demás se aprovechen de ti. Lo que estoy diciendo es que quizás yo estoy dispuesto a recortar mis horas a tiempo completo a tiempo parcial. Quizás puedo trabajar 2 días en vez de los 5 días a la semana. Estoy dispuesto a hacerlo. Yo quiero trabajar con usted. Yo quiero poder trabajar yo quiero poder seguir trabajando con usted y ser, fíjate eso, quiera que sepas que voy a seguir trabajando contigo. Probablemente puede ser de valor para usted en otra área de la empresa. Posiblemente tú tienes un área de pericia, tú tienes varias áreas de pericia, varios talentos. Cuando digo áreas de pericia, me refiero a áreas en las cuales tú eres experto o experta, donde está tu conocimiento y tu experiencia. De eso se llama el área de pericia. Quizá tú tienes talento en ciertas áreas y te contrataron, por ejemplo, para un área específica, pero hay otras áreas que quizá tu jefe desconozca y quizás esas otras áreas no han sido impactadas, ¿verdad? Y tú puedes indagar, siempre manteniendo los canales de comunicación con tu jefe. Eso es sumamente importante y en buenos términos, siendo profesional en tu manera de comunicarte con tu jefe. Quizás pudiera haber otra área en la cual yo pueda ser de valor para usted o yo pueda rendir mis servicios para usted en otra área de la empresa. Porque cuando ven esa actitud, ¿verdad? Quizás el resultado, eso no te va a garantizar que tu jefe, sí, mijito, mijita, quédate aquí, no, nada de eso. Primero, mijito, mijita, eso es condescendiente, y tampoco, pero quizás el jefe te diga, sí, mira, quizás hay aquí, quizás no, pero quizás sencillamente no haya nada que ofrecerte. Pero eso, el jefe tuyo, tu supervisor, va a tomar nota de esas respuestas a tu despido o reducción de hora. Y cuando las cosas se arreglen en compañía, ¿a quién tú crees que van a llamar de vuelta? A ti te van a tener en mente. Claro, es tu responsabilidad también durante el tiempo que tú no estés trabajando en la compañía, pues seguir manteniendo los canales de comunicación. ¿Ves? Todas esas cosas. Eh, lo que no puedes hacer es reaccionar con ira, porque la manera en que tú abandones tu lugar de trabajo presente te va a predisponer positiva o negativamente para el siguiente trabajo. Yo les quiero decir una cosa. Hay unos códigos, hay una ética de trabajo que está bien marcada. Si tú tienes un trabajo y de repente tú no estás contento y tú quieres y tú sientes que hay otras oportunidades en algún lugar, lo, lo ético es de acuerdo por regla general es dar un tiempo adecuado mínimo de 2 semanas para tú poder cambiar de empleo. Tú no cambias tú no dices me voy mañana, pum, y ya. Tú das un tiempo y eso es cortesía. Te vas manteniendo las puertas abiertas siempre. Eh, la manera en que tú abandones tu trabajo, ya sea porque te despidan por un tiempo temporal por causa de la crisis, o ya sea que haya una reducción en la compañía y hayan tenido que prescindir de tus servicios, o lo que sea, esa manera en que tú te dejes ese lugar de trabajo, la manera en que tú hagas lo que se llama en inglés un closure, va a tener un impacto directo
te va a predisponer en el siguiente trabajo, porque la realidad es que el siguiente trabajo te va a pedir referencias del actual trabajo. Y si tú estás mal con el actual trabajo, entonces, pues eso te va a predisponer. La otra cosa es que si una persona que es, y esto verdad no va directo con el tema de la crisis, pero si nosotros, si somos picaflor, por ejemplo, si estamos inconsistentes en nuestra longevidad, en nuestro lugar de empleo, ¿verdad? Eso también está en nuestros, puede que no den referencias del antiguo empleador, pero puede ser que te hagan un chequeo de trasfondo y todas esas cosas y aparezcan todos los lugares de trabajo donde has estado y las fechas y eso les dé una señal también. O sea que es importante la manera en cómo tú te conduzcas. Recuérdate que todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, es en adoración al Señor para la gloria de Dios. Y es importante que tú te conduzcas profesionalmente, indiscriminadamente con cuál sea la descripción de tu trabajo. Tú siempre tienes que conducirte profesionalmente. Eh, Primero porque da gloria a Dios. Segundo porque da testimonio de tu carácter, del carácter cristocéntrico en tu vida. Y tercero, porque habla bien de ti en momentos de necesidad cuando te vayan a dar una referencia para tu próximo empleo. Una cosa que es importante, y esto es una advertencia muy grande, esto lo veo yo constantemente. Cuidado con lo que dices en las redes sociales. No muerdas el brazo que te dio a comer mientras trabajaste con ellos. Las redes sociales, yo he visto personas que han sido despedidos de sus trabajos por comentarios. Yo tengo colegas que han sido despedidos en tiempos atrás, durante mi tiempo en la Florida. Yo tuve, yo he tenido colegas que por haber puesto cosas en los medios sociales han sido despedidos porque tú nunca debes hablar mal de tu trabajo o de tu antiguo trabajo o de tu antiguo jefe en las redes sociales, porque eso el mundo lo ve. Y eso, pues, eso en realidad, en lugar de hacer lucir a tu jefe mal, te hace lucir mal a ti. ¿No? Esa persona está hablando mal de la persona que le dio la oportunidad y bajo la cual la familia está, ¿verdad? Pudo vivir. Así que tengamos mucho cuidado con eso, lo que pongamos en nuestras redes sociales con respecto a nuestro trabajo. Siempre, por ejemplo, hagamos la idea que tú eres una persona que está en una posición más de oficina o más ejecutiva, más de envergadura, ¿verdad? De importancia, por decir así, en un trabajo y de repente te despiden porque hubo una reducción de personal y te ves en una situación que no hay nada disponible y terminas yéndote a hacer otro tipo de oficio. Una cosa que tú pudieras hacer es poner en las redes sociales. Por muchos años estuve en esta posición y ahora, pero en una manera positiva, estoy haciendo esto y esto y esto para mantener a mi familia. Gracias, Señor, en actitud de acción de gracia. Y sabe una cosa, tu jefe va a ver eso. Tus antiguos jefes van a ver esas cosas eventualmente. Y lo que van a querer, bueno, esta persona tiene una ética de trabajo que lo que quiere, tiene sus prioridades definidas, porque recuérdate que tu prioridad es la comida, las utilidades, el abrigo y el transporte. Amén. Así que guarda tu credibilidad, guarda todas esas cosas. Bien. ¿Qué hacer cuando te despiden de trabajo o te anuncian reducción de horas? Si te despiden por causa de la recesión económica, aquí vemos unos cuantos puntos que ustedes quisieran tomar nota de ellas. Primero, como decía y he dicho enfáticamente, mantén tu relación con tu jefe y con tus colegas, compañeros de trabajo. Mantén la relación, mantén la comunicación. No te desaparezcas. No estoy diciendo que los llames todos los días o todas las semanas, pero los lazos, ¿ok? Uno nunca sabe, uno nunca cierra las puertas. Uno siempre tiene que mantener las puertas abiertas porque uno nunca sabe las vueltas que da el mundo y de repente uno termina volviendo al mismo lugar donde uno estuvo antes
porque las circunstancias cambiaron, la compañía creció, las cosas mejoraron y te dieron otra oportunidad y tú decidiste voy a regresar y regreso. Y eso no hubiera sido posible si no hubieras mantenido la relación con tu jefe y tus colegas. Así que mantén la relación, mantén las cosas en buenos términos. ¿Ok? En Navidad, mándale una tarjeta de Navidad. Y así te enteras de que tu antiguo jefe estuvo en el hospital, dale una llamada o algo así, o de mira, estoy orando, o mándale un texto, como quiera, hazte presente en su vida. Lo segundo, porque es posible que ellos te puedan ayudar a buscar otro empleo. ¿Ok? Bien. Si te despiden por causa de la recesión económica, ahora tu trabajo es buscar trabajo. Desde el momento que a ti te despiden de ese empleo, tu trabajo es buscar otro trabajo porque tú necesitas buscar la manera de tu poder cumplir con las responsabilidades, las 4 principales: comida, utilidades, agua, luz, teléfono, vivienda y transporte. Esas son tus prioridades. Ahora bien, aunque te paguen menos en tiempos de crisis, tú no puedes, tú tienes que considerar eso. Tenemos que considerar también que a veces vamos a recibir un recorte en nuestros ingresos y tenemos que hacer ajustes, pues aunque nos paguen menos, si ese es el trabajo que la oportunidad que se abrió, eso es lo que nuestro trabajo es buscar trabajo. Recuérdate que lo que tú expresas, la manera que tú te expresas, eso se deja sentir. Por ejemplo, nunca digas estoy buscando trabajo. Ahora, hace un rato dije que tu trabajo es buscar trabajo. Ahora te estoy diciendo que no digas estoy buscando trabajo. Busca trabajo, pero no digas estoy buscando trabajo. Sustituye esas palabras y di estoy buscando lugares donde yo pueda ser de valor. Eso cala más profundo. Eso cala, eso, porque tú te estás poniendo a ti a ti como una persona que entrega valor, que estás dando un beneficio. Que tú estás poniéndote a ti, estás reconociendo que Dios te ha dado un talento y tú lo puedes poner al beneficio de una empresa, ¿verdad? O de otras personas para que ellos también se beneficien, ¿verdad? Y a la vez que tú te beneficias. O sea, una cosa, estoy buscando trabajo. ¿Cuántas personas están trabajando y en realidad no quieren ese trabajo? No les gusta ese trabajo. Esa es la realidad. Pero cuando tú estás ofreciendo valor, les voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un poco de tiempo, son las 8:30, así 8:23, así que tengo un par de minutos. Un ejemplo, la persona cuando tú vas al aeropuerto que tú tienes que quitarse los zapatos y la persona te acomoda te dice quítate los zapatos y todas esas cosas. La persona que está trabajando te lo dice de mala manera. Quítense esos zapatos, quítense las correas, todas esas cosas. Señora, quítense sus zapatos, por favor. Y así, y lo dicen de mala forma, ¿verdad? Pero una persona que está entregando valor está pensando, está siendo cortés con esas personas porque está pensando, sí, yo estoy haciendo un trabajo, estoy ofreciendo un valor que tiene que ver con la seguridad nacional de este país y yo tengo que proteger a los ciudadanos de este país y este es un puerto de entrada, así que tengo que asegurarme por la seguridad de este país, de los pasajeros que van a viajar, de los pasajeros que van a llegar y entonces eso me da a mí una oportunidad de ser cortés con las otras personas. Fíjense que son el mismo trabajo, la misma descripción, pero son dos actitudes completamente distintas. ¿Ve? Eso es la idea. Así que toma responsabilidad por ti mismo. Por ejemplo, se anunció que el presidente firmó una ley que aprueba un paquete de estímulo del gobierno. Y yo te digo a ti, no dependas del paquete de estímulo del gobierno. No utilices eso como un pretexto para esperar. Toma responsabilidad por ti mismo. Y si el paquete de estímulo del gobierno te llega a ti, pues gloria al Señor, eso es una añadidura. Tómalo como una añadidura.
¿Ve? Pero no te sientes a esperar. Haz las cosas que tienes que hacer primero tú. ¿Ve? No te sientes a esperar para que te llamen tampoco. Dale seguimiento. Tú dejas tú haces contactos iniciales para potencial oportunidad de empleo y esas cosas. Dale seguimiento. Enseguida que que tú tengas esa entrevista, dale una llamada enviarles un correo electrónico dándole como un tipo de seguimiento, de agradecimiento por la oportunidad de la entrevista y otra vez enfatizando esas áreas en las cuales tú puedes ser de valor para esa compañía o esa firma. En otras palabras, sé proactivo. Así que la otra cosa es, si tú vives esto es muy importante, te despiden, te anuncian reducción de horas, te ves que tu salario está siendo reducido y te ves en aprietos, es importante que tú tomes acción de lo siguiente. Primero, si estás viviendo en un apartamento de renta, tú tienes que negociar con el propietario, negociar con el propietario de la casa que estás rentando. En otras palabras, tú le puedes decir, mira, yo estoy bajo esta situación, me acaban de despedir de mi empleo, estos son, yo quisiera negociar con usted la posibilidad de pasar el pago. En otras palabras, ¿verdad? No pagar o reducir el pago de la mensualidad durante un tiempo específico, sea 1, 2, 3 meses, y luego cuando consiga trabajo lo voy a ir pagando poco a poco y lo voy a ir abonando a mis pagos mensuales ya después del tiempo es. Entonces te está dando un tiempo de 1, 2, 3 meses para ganar tiempo para ya sea que si pagas $1,000 por una renta, pues ponerte de acuerdo para pagar menos, ¿verdad? Y la diferencia, guardarla para liberar el mayor efectivo posible. Si tú tomas la iniciativa y hablas con el dueño, el propietario del lugar donde estás rentando, es muy probable, yo no te puedo garantizar, aquí no hay garantías, pero es muy probable que ellos tengan una actitud más de escucharte y de trabajar contigo. Y por lo general, por lo general, ellos trabajan con el inquilino en esas cosas. De la misma manera, hablamos acerca si eres dueño de tu casa y estás pagando una hipoteca, tú puedes llamar al banco hipotecario y los bancos tienen el mejor interés en trabajar contigo, en ponerte en un plan de pago, de aplazar los pagos o de atrasar los pagos un poco y luego pues los vas reponiendo, ya sea que te aumente, den un punto 2 de interés o lo que sea. Esos tecnicismos pues las tendrías que discutir directamente, pero el tema es que debes llamar a, eh, a, al propietario de tu casa o de tu banco y a cualquier acreedor. Si tú tienes deuda, llamar a cada uno de los acreedores y explicarles tu situación. Si tú tomas la iniciativa, créeme, yo les puedo hablar de mi experiencia en el año 2008. Nosotros nos vimos en una situación bastante apretada y cuando la crisis de 2008 y los bancos trabajaron con nosotros y gracias al Señor pues pudimos superarlo y estamos, ¿verdad? Estamos así de vuelta, pero sí toma la iniciativa y llama y procura, no esperes que te lleguen las cartas de que estás tarde, no esperes a que te manden una carta de delincuente de que no has pagado. Llama, toma la iniciativa tan pronto te despidan, haz tus llamadas y da la cara. Eso es parte eso va a guardar tu credibilidad, tu crédito y al fin de cuentas va a dar gloria a Dios porque tú estás haciendo las cosas en buena fe. Ahora bien, esto es para personas que saben que no pueden pagar. Ahora, si todavía tú puedes pagar, paga, ¿ok? Paga. No utilices esto ahora, pues voy a llamar a mi dueño para no. Paga. Mientras puedas pagar, paga. Una última cosa, y aquí ya concluyendo, que ya son las 8:30, queremos considerar lo siguiente. La verdadera sabiduría es conocer a Jesús. En los tiempos en que vivimos,
La verdadera sabiduría es conocer a Jesús. Andar en el conocimiento de Jesús nos ayuda a caminar en sabiduría a diario. Y es importante que nosotros tengamos en perspectiva, como perspectiva, que nuestra vida le pertenece a Dios, de que por nada estés afanoso, de que solamente Dios nos ha dado el sentido común, nos ha dado sabiduría para que nosotros la caminemos y hagamos todas las cosas. Pero recuérdense que el principio de mayordomía es dar, el fundamento es dar, el propósito es dar gloria a Dios, al avance de su reino. Es un acto de adoración. Aún en todos estos detalles que yo les he dado, que les he compartido, yo espero y confío en el Señor que sea de valor para ustedes. Aún en todo esto es un acto de adoración a Dios, porque tú lo estás haciendo delante del Señor. Pero la realidad es que vivimos en un mundo donde tenemos que comunicarnos e interactuar y estar en contacto con personas. Y muchas veces son personas que no creen. Y está bien, y eso es parte de la vida. Lo que importa es que delante del Señor, tú haciendo las cosas delante del Señor como un acto de adoración al Señor, Dios te va a bendecir grandemente. Dios te va a dar, te va a aumentar en sabiduría. En lo poquito tú eres fiel, sobre mucho Él te va a aumentar. Y él te va a dar aún el sentido de que Él está contigo en todo tiempo. La paz que Dios solamente puede dar, te va a dar ese sentido para tú poder enfrentar estas situaciones en el gozo, sin que se te pierda la esperanza, sin que tengas miedo, sin que tengas el pánico, sino sabiendo que tu vida está en las manos de Dios y le pertenece a Dios. Voy a orar ahora y luego voy a abrir los micrófonos para cualquier hermano aquí que esté a través del Zoom y a cualquier persona que nos estén viendo. Quiero saludar a Marisela Bravo, que es de Comunión de ellas de la Casa de Comunión de Vida, que nos está viendo en esta noche a través de Facebook Live. Y cualquier otra persona que nos esté viendo a través de Facebook Live, pues siéntense en la completa libertad de dejar sus comentarios o preguntas. Así que vamos a orar para concluir este estudio y entonces pues voy a abrir los micrófonos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por el don de sabiduría que tú nos das y que tú quieres impartir a través de Cristo Jesús. Tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese temor es el temor reverente, el saber que estamos delante de un Dios que es todo santo, que es sublime, que es supremo. Y ante todas esas cosas, y no es temor de miedo, sino temor de reverencia hacia ti, Señor. Y ese principio de sabiduría en tener reverencia a ti, Señor, queremos darte gloria, queremos levantar y exaltar tu nombre. Queremos que tú seas visto en todas las decisiones que tenemos que hacer. Y aún te pedimos por la protección por cada familia representada aquí que nos están viendo, a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, que tú los protejas y que tú los guardes y tú les des sabiduría, Señor. Pero aún más importante, que aquellos que no te conozcan pueden ser alcanzados al conocimiento salvífico y redentor por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, mediante su muerte, su resurrección y su ascensión. Y que tú envías tu Espíritu Santo para hablar a nuestros corazones y convencernos de nuestra necesidad, traer arrepentimiento y enseñarnos y recordarnos tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Voy a abrir los micrófonos y les voy a pedir, por favor, que si tienen algún perrito, niño chiquito llorando, televisión encendido, pues apaguen sus micrófonos localmente, pero, ¿verdad? Para que el ruido no sea
no perturba aquí. Pero si tienen alguna pregunta, comentario, alguna impresión sobre esto, quiero decirles que esto lo vamos a subir a YouTube y van a poderlo ver otra vez si quieren. Y este PowerPoint también está disponible para ustedes. Amén. También incluye la música también. Vamos a cerrar los micrófonos localmente para cualquier ruido externo, por favor. Gracias. Amén. Pastor Rafa, Pastor Julio, ¿tiene alguna pregunta, comentario, algo que compartir? No, Pastor, yo le doy muchas gracias a Dios y muchas gracias a usted también, que ha sabido escuchar la voz de Dios y dejarse guiar por Dios en cuanto a este tema, que nos toca muy de cerca. Nos toca muy de cerca, porque bueno, mi esposa fue separada momentáneamente por una orden federal, del gobernador federal, en cuanto a los restaurantes que no pueden, porque hay muchas personas en los restaurantes, ha reducido el personal y ha sido muy saludable, ha sido para nosotros en caso específico de gran provecho esta exposición suya basada en la palabra de Dios. Y yo quisiera expresarle también que si pudiéramos ver en la Biblia, incluso el mismo Dios que su pueblo estaba trabajando, su pueblo estaba en Egipto trabajando, pero bajo esclavitud. Y él le suplió todo lo necesario, porque por una cuestión de rebeldía el pueblo extendió un poco más el plazo en el desierto. Pero si vemos la historia bíblica y la historia de lo que es la iglesia, vemos que el pueblo de Dios nunca ha quedado desamparado. Es lógico que nuestra fe no, sino que nuestro propio estado de ánimo en un momento determinado nos lleve a entristecernos o a dudar. Pero si nos volvemos de nuevo a buscar el rostro de Dios, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, enseguida recobramos esa seguridad, esa paz y esa confianza de que no, como decía el salmista, yo era joven y he envejecido, pero nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo le doy muchas gracias a Dios nuevamente, muchas gracias a usted, pastor, porque ha expuesto la palabra sencilla, en detalle y punto por punto. Muchas gracias y aprovecho la oportunidad. Y al gallo, que no lo veo, pero bueno, era un perro o un gallo. Era un perro. Pastor, ¿puedo orar? Amén, amén. Antes de, no sé si Julio o algún otro hermano quería compartir algo. ¿No? Ok, bien. A ver, Rafa. Amante Padre de la gloria y Dios eterno, Señor mío, nos acercamos delante del trono de tu gracia con la seguridad y con nuestros corazones llenos de esa paz y de esa confianza tan grande de que tú estás en tu trono, Señor, de que tú estás al control, Señor, de que nada escapa a tu control, Señor, de que tú haces salir el sol para justos e injustos y envías la lluvia para justos e injustos. Y tú nos dices en tu palabra, si un hijo nuestro nos pide un pedazo de pan, le daremos una piedra. Si nos pide un pedazo de comida, de pescado, le daremos una culebra o algún otro animal. Nosotros siempre procuramos lo mejor para nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos va a buscar para darnos lo mejor a nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta noche porque has tocado nuestros corazones, Señor. El mío propio, yo he sentido un toque tuyo, Señor, que me ha dicho, tranquilo, esfuérzate
y sea obediente. Es lo único que pido de mi pueblo, que se esfuerce y sea valiente en estos tiempos. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso y amado de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor. Amén, amados. Por último, antes de despedirme, pues yo quisiera compartir con ustedes otra vez, ¿verdad? Y enfatizar que, disculpen, que todo este material fue tomado gracias al estudio bíblico de mayordomía que dio Luis Omar Mercado, que nos está viendo, y le mando un saludo y le estoy agradecido. Y esa es en esa administración que él dio a la iglesia ya hace un año y medio, titulada La mayordomía de nuestra vida y el mayordomo fiel, que está disponible en el canal de Comunión de Vida por YouTube. Así que solamente tienen que buscar Comunión de Vida y buscar la palabra mayordomía y va a encontrar ese video ahí disponible. También parte de la Universidad de la Paz Financiera de Dave Ramsey, Financial Peace University de Dave Ramsey. Algunos conceptos fueron tomados de ahí. Y el blog de Shalene Johnson, una experta en negocios online, y el blog de Magda Vargas Enterprise de negocios y recursos humanos. Y todo este tipo de cosas, pues estoy muy agradecido, ¿verdad? Y quiero darles crédito a esas personas, ¿verdad? Porque en realidad pues yo no reclamo ningún tipo de pericia en estas cosas, sencillamente pues Dios ha puesto el sentir una carga y esos recursos están ahí disponibles y quería traerlos a ustedes. Este estudio va a ser difundido por YouTube, por el canal de Comunión de Vida de YouTube en los próximos días, así que estén pendientes. Le damos muchas gracias a nuestra audiencia en la comunidad de Facebook. El Señor les bendiga grandemente y